para nosotros poder hacer público ese proyecto y realmente estar como tranquilos de espíritu, nosotros nos acercamos a los familiares de los desaparecidos del Palacio de Justicia, porque para ese tiempo ya nos habíamos casado con la idea de que íbamos a contar la toma y retoma del Palacio de Justicia a través como de este símbolo de las personas sobre las que nadie sabe nada en absoluto, ¿cierto? Y fuimos, los conocimos, fue una gestión que hizo Laura, y en ese momento fue como, uff. Empecé a buscar un acercamiento con los familiares de las víctimas del Palacio de Justicia, que es decir, los familiares de los 11, los 12. Laura se enteró de que había un conversatorio sobre, era reparación integral de víctimas y impunidad y una cosa muy específica en la Javeriana, y ella me dijo, pille, yo me enteré de esta charla y resulta que una de las personas que va a hablar es Alejandra Rodríguez. Las que hacen casi siempre las entrevistas son Alejandra Rodríguez y su mamá, Cecilia. Entonces, el primer acercamiento que tuve fue hacia ellas, con mucho respeto, decirles, hey, tenemos esta idea de una novela gráfica, estábamos en plena campaña de crowdfunding, ¿ustedes qué opinan? Y lo más bonito fue darme cuenta que ellas decían, ¿viste? Hace rato queríamos algo así. En esas me acerqué al Centro Nacional de Memoria y seguimos en contacto con los familiares del Palacio. Dentro del Centro de Memoria conocí a María José Pizarro, que es hija de Carlos Pizarro, el comandante del M-19. Y hablamos dentro de las cosas que iban alrededor del lanzamiento de los 11 en la Feria del Libro, y decidimos hacer un conversatorio entre Juan Francisco Lanao, que es hijo de una desaparecida en el Palacio de Justicia, y María José Pizarro, que es hija de Carlos Pizarro, porque son dos orillas muy distintas. Hay uno de los integrantes de los familiares del Palacio de Justicia que hoy en día todavía busca a Petro en cualquier conferencia que hay, y todas las veces cuando abren campo a preguntas, levanta la mano y dice, sí, yo quiero saber qué pasó en el Palacio de Justicia. Entonces, eso todavía sigue siendo unas orillas muy distintas. Hay familiares que no aceptan que Irma Franco esté dentro de los desaparecidos, porque ella ha sido señalada como una guerrillera. Entonces, habían muchas tensiones que hacer ahí todavía, y lo que pasó fue que le dimos un libro a María José Pizarro. Ella lo leyó con su hija. Y cuando llegó el momento del conversatorio, para mí ese es el momento en el cual definitivamente se consolidó el proyecto social de comunicación que yo quería lograr con los 11, y era lograr que la obra pudiera poner en diálogo las memorias de una generación como la de nuestros papás o nuestros abuelos, con una generación, con un lenguaje que pertenece a nuestra generación, que es de novela gráfica y de cómic. Y eso se logró por intermedio de estas dos personas. Quisimos invitar a una persona del ejército, pero no obtuvimos respuesta. Obtuvimos fue la respuesta de María José y de Juan Francisco, y entre los dos empezaron como a desmenuzar su visión de lo que había pasado a través de la novela gráfica. Creo que ellos se imaginaban que íbamos a contar una historia como lo que te decía ahorita, y es esta persona y se ve así y le pasó esto y tales y tales. Y claro, y nosotros llegamos y les dijimos, bueno, es que nosotros queremos como darle, no un 360, pero nosotros sí queremos proponer otro tipo de lenguaje, entonces el elenco son ratones. Eso fue así como, ¿Cómo así que son ratones? ¿Cómo así? ¿Pero por qué si la gente, por qué con una rata? ¿Sí? Incluso un periodista tituló como una reseña, las ratas del palacio. Dios, no es por ahí, obviamente no. Por ese símbolo que ustedes escogieron, va a ser lo que nosotros necesitamos, que es esa imagen de que hay personas que piensan que ellos están extorsionando al país y, al que ellos eran infiltrados del M-19. Sí, entonces sí que como... Pero entonces nosotros ahí era cuando le decíamos, no, pero es que el M-19 van a ser unos monstruos, y van a ser negros, y van a ser los cuervos, y empezábamos a contar el resto de la historia. Claro, yo sé, en la cabeza de ellos fijo estaba así como, pero esto... ¿Qué más puede pasar con esto? ¿Qué puede pasar? ¿No? Y luego nos preguntaron, ¿y el ejército cómo es?
Y nosotros no, pues el ejército es una masa negra que cambia de forma, que es parte gato, parte perro y parte cerdo. Entonces hay unos guiños en los personajes que crearon que están inspirados en la historia real de estas personas y hay otros que profundizan más en la ficción, por ejemplo, en el gran villano. Como les decía, esto siempre es un rollo que se politiza entre el ejército y el M-19. Lo que hizo José y Andrés fue crear una criatura que va cambiando de forma, ¿no? Cuando crean esa criatura que cambia de forma, lo que dicen es: la violencia es una. Si hay algo en el libro que afecte la situación de ellos como víctimas de la desaparición forzosa, ahí sí la estamos embarrando. Todo lo demás, miramos a ver por dónde lo podemos, no sé, como cambiarle la forma, como vamos a ver cómo lo solucionamos creativamente. Pero si le afecta la posición de ellos, ya no nos sirve. Final original tenía una nota triunfal. Pues digamos que la mantenemos más o menos. Pero nosotros queríamos dejar como un sueño y ellos nos dijeron no. Ellos se mueren, hermano. Se tienen que morir todos y punto. Y ahí es cuando uno dice sí, con eso no se puede negociar. Sin embargo, sigue siendo muy triste que a nivel institucional o como político, este tema del Palacio de Justicia es una zona gris en la ley de víctimas, en el acuerdo de paz con las FARC, en la próxima negociación con el ELN y muchas otras cosas más. Sigue siendo una zona gris porque esa guerrilla se negoció y se desmovilizó, pero nunca se ha sabido qué pasó con los 11. Todos los años, para el momento de la conmemoración, esta es una hipótesis mía, sale alguna nueva noticia como para acallar esa inconformidad de, venga, 30 años, 31 años. El coronel Plazas Vega fue dado en libertad. La esposa del coronel Plazas Vega está en el gobierno de nuestro país, hace parte del partido de Uribe, y nadie votó por ella. Fue elegida por una consulta popular, como detrás del nombre de Uribe, pero nadie votó por ella. Y además, el coronel Plazas Vega asegura que no hubo desaparecidos en el Palacio de Justicia. Lo último que yo supe fue que los familiares del Palacio de Justicia instauraron una demanda frente a la Corte Interamericana de Derechos Humanos por el caso del Palacio de Justicia y ganaron. Eso significa que el gobierno colombiano, según ese juicio que se hizo, el gobierno colombiano está en responsabilidad de hacer dos cosas mínimas. Primero es pedir perdón público por las desapariciones del Palacio de Justicia. Y segundo es hacer un monumento en honor a las personas que desaparecieron o murieron o fueron llevadas por el ejército o por la guerrilla, bueno, por lo que sea, las personas que murieron en el Palacio de Justicia. Y a la fecha de hoy todavía no se ha hecho el monumento. Hay algunos acercamientos del presidente Santos hacia pedir ese perdón público, pero ustedes sabrán que ese perdón público tiene unas consecuencias políticas y económicas bien fuertes. El hecho es que estas familias siguen viviendo con la incertidumbre de qué hicieron sus familiares mal para que los desaparecieran. Y es algo que sigue en el aire y que esperamos que no siga existiendo, pero siento que relatos como los 11 hace que ese tipo de cosas que siguen siendo urgentes y siguen siendo zonas grises importen y duelan, porque a partir de esas cosas es que podemos vencer el olvido y porque ese es el clamor urgente de la memoria, empezar a transformar y empezar a unir nuevas cosas y a generar soluciones distintas.